Equipo, ¿qué es lo que está pasando? Bienvenido a otro video aquí donde le estaremos hablando sobre configuraciones de alta probabilidad. Este video de hoy va a ser un video bastante importante. Y ahora, ¿por qué importante? Porque ese tipo de configuración que hace el gráfico en cuanto a la dirección del precio son bastante buenos para usted poder invertir en ese momento cuando usted lo detecta. Y entonces la inversión que usted ejecuta, hay mucho chance de que saque un buen retorno de inversión en ese tipo de configuración que el gráfico hace. Así que por favor, quédense ahí y entonces empecemos en el video. Ahora, la compañía donde hizo este tipo de configuración, lo hizo fue entonces ahora la semana que pasó, el viernes. SPWR era una compañía que venía entonces siguiendo hace poco para ver si ofrecía un buen punto de entrada para una inversión, el cual la ejecutó. Para empezar aquí entonces, una de las cosas que me estaba llamando mucho la atención en el gráfico de SPWR era que aquí podemos ver que venía desarrollándose un soporte de resistencia ascendiente, significando que el precio desde el inicio se ha mantenido entonces en dirección hacia arriba, o sea, incrementando el precio. Entonces, cuando ya venía entonces retrocediendo, lo venía viendo para ver si otra vez el precio en este punto aquí iba entonces a hacer un rebote para confirmar el soporte que llevaba ascendiente. Y entonces, así mismo, como tenía previsto, así mismo entonces hizo el soporte. Como pueden ver también, este otro tipo de gráfico que yo utilizo también para saber dónde hay zona de soporte de resistencia, dependiendo los tipos de niveles que vienen ya haciendo o llegando, acercándose. Aquí podemos confirmar también que me había dicho donde iba posiblemente a encontrar una zona ahí de soporte junto con entonces también la resistencia soporte que yo mismo le había marcado con posibilidad de que sucediera así mismo. Esa línea que ustedes ven ahí es la misma línea que podemos ver aquí en el gráfico de intradía, o sea que podemos ver entonces el día de por sí. Aquí cada barra representa un día completo, pero aquí entonces cada espacio que ustedes pueden ver aquí representa entonces el día detalladamente, cada barra representada por 5 minutos. Entonces en el día del viernes, como pueden ver, hubo algo particular que me llamó mucho la atención. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Hay algo que, en cuanto a estos tipos de configuraciones, hay algo que se llama entonces una diversión. ¿Qué significa una diversión? Una diversión significa este otro herramienta que yo utilizo para saber entonces, en cual me deja saber si el precio actual está o sobrevalorado o está entonces sobrevendido, significando una buena oferta para usted poder comprar esa acción. La diversión constituye lo siguiente. Si ustedes pueden ver el precio donde está aquí, en esta área, entonces si vamos a la herramienta RSI, puede ver entonces dónde está la línea, significando que está casi en el estado de sobrevalorado, o sea, muy caro. Todo que sale por arriba del nivel de 70 está entonces sobrevalorado, y todo lo que está por abajo de 30 está significando que está entonces sobrevendido, o sea, una buena oferta. Esta es entonces la diversión donde ustedes pueden ver el RSI marcado arriba, sobrevalorado. Pueden ver el precio donde está aquí por cerca de los 30, pero sin embargo el RSI en el día de ayer estaba más abajo que el anterior, y entonces el precio del gráfico estaba más arriba. Ustedes pueden ver ahí cómo está entonces esa oposición donde está entonces invertido. Eso es una diversión, el cual también es considerado una configuración de alta probabilidad. Entonces, al yo ver eso ahí, yo dije, ok, hay uno de las cosas que yo busco que se está formando, pero no solamente eso,
sino que si vamos entonces al gráfico del día, podemos ver otra configuración que entonces hizo, lo cual me dejó a mí saber de que era una buena señal y un buen punto de entrada para invertir. Aquí yo puedo ver donde se está formando otra configuración de alta probabilidad que se llama entonces un triángulo ascendiente. Un triángulo ascendiente, para enseñárselo, pueden ver el bajito de aquí, donde está subiendo, y el alto, donde se mantiene. Ahí eso es entonces una configuración a un triángulo ascendiente, donde si pueden ver en esta otra imagen, entonces esta es como quien dice la forma perfecta, donde se ve en un dibujo, para dejarle entonces saber y notar que cómo es ese tipo de configuración, y el momento entonces donde agarra y se incrementa el precio. Y así mismo, como pueden ver, ese mismo es la configuración que hizo. Ahora, una vez que yo noté entonces que esa configuración se estaba formando, ahí entonces fue que yo decidí entrar en la compra antes de que saliera entonces, de que rompiera esa resistencia, y así completando entonces esa configuración de triángulo ascendiente, lo cual me dejó entonces desde un principio, fue una inversión donde nunca vi que estaba rojo, o sea que estaba perdiendo, dado por el caso, ya que todos los puntos que yo busco a seguir se alinearon, y fue entonces donde yo decidí entrar en la inversión. Ahora, durante esto podemos ver que después de que yo entré entonces con la mentalidad de que, ok, viendo el gráfico más grande de un año, yo entonces dije, ok, el máximo que tal vez puede llegar donde voy a encontrar una posible resistencia, o sea, mucha gente vendiendo, va a ser en el nivel de precio de 50. Como podemos ver entonces aquí, déjenme marcarlo. Ok, so en esa zona ustedes pueden ver ahí que es una zona a lo que llama un precio clave. Precio clave donde usted va a encontrar muchas inversiones y posiblemente mucha gente haciendo transacciones, ya sea vendiendo o comprando. So, como entonces entré cerca a nivel de 41, 40, por ahí, por esa zona, mi punto era entonces a que el precio llegara a un posible 47, 48 antes de yo entonces salir de la inversión y así entonces conseguir mi ganancia. Pero sucedió algo que tuve que entonces ajustarme y salir entonces un poco más temprano por un evento que sucedió, donde si seguimos en el mismo día, aquí podemos ver donde hubo un incremento bastante grande de volumen, o sea, de transacciones de comprando, vendiendo, el cual la mayoría fue entonces vendiendo por el precio entonces que se disparó. Aquí podemos ver, el precio se disparó 8% en 10 minutos. Eso es un incremento grande en una compañía, donde ustedes pueden ver que en el día lo que tal vez estamos subiendo, déjenme cambiar esto aquí. En el día estamos subiendo 6%. En ese día fue bastante grande por lo sucedido, pero si elegimos entonces cualquier otro día, lo que estamos subiendo son 11% y así sucesivamente. En este día fue una pérdida grande, pero aún así fueron 9% en el día completo. Y aquí estamos hablando de que hubo un incremento de 8%, casi alrededor de 8% en 10 minutos. El contrato mío de opción que yo tenía comprado ahí, al ver un incremento bastante grande, el precio entonces subió demasiado. O sea, vi un retorno bastante grande, estamos hablando de un alrededor del 55% que se incrementó en ese momento, el cual entonces yo decidí salir del contrato, venderlo, conseguir asegurar ese retorno de la inversión que tuve ahí. Porque una vez que algo sube grande, yo siempre digo, algo que incrementa bastante grande, tiende entonces a bajar de precio. Y una vez que empieza a bajar de precio, ese premium que yo gano, que consigo en el valor del contrato, es muy difícil que vuelva entonces a subir a ese precio, a ese valor, dado por el algoritmo que tiene entonces el sistema, cómo funciona. Aproveché entonces salirme. Justo cuando estaba 45, pero ya bajando, me vine saliendo fue como por esta zona, por 45. Ahí fue entonces, y total,
Mi meta era llegar hasta 46, 47 como tenía previsto. Y entonces, aún así, yo dije, déjame asegurarlo, porque al fin y al cabo era básicamente el mismo retorno que yo iba entonces a conseguir en eso. Ahora, ustedes preguntarían entonces, ok, ¿cómo fue que pasó este incremento y por qué? Esto entonces lo siguiente, tenemos que ir entonces al gráfico de 3 días consecutivos. ¿Qué pasó en ese momento ahí donde hubo entonces ese incremento bastante grande? Si vemos entonces el gráfico de 3 días, podemos ver en esta zona en precio de 43, en nivel de 43, donde es considerado también otra zona clave. ¿Por qué considerado una zona clave? Pueden ver que el nivel de 43 era entonces resistencia, que pasó a ser soporte y después pasó a ser resistencia. Y así como lo vimos entonces en el día del viernes, era todavía resistencia, pero entonces la resistencia cedió y pasó a ser soporte. Ahora, ¿por qué aún así? Yo sé que eso todavía no dice, ok, pero ¿qué pasó que entonces hizo que subiera eso? Si miramos SPWR en una noticia que salieron, SPWR era parte de una lista de compañías que muchas instituciones estaban entonces haciendo trade con ellos en vista de que el precio bajara. Anteriormente había dicho que cuando usted hace trade en una compañía diciendo que el precio va a bajar, es básicamente lo inverso a cuando usted está entonces invirtiendo en la compañía para que el precio suba. Donde invirtiendo normal, usted compra, el precio sube y usted vende y consigue su ganancia. Cuando usted invierte entonces para que el precio baje, a lo que le llaman short selling, entonces usted hace lo opuesto. Usted primero vende para entrar en la posición y entonces cuando el precio baja, para usted salir de la posición, tiene que entonces comprar. Por eso es, entonces, cuando usted está short selling y el precio sube, usted está entonces perdiendo dinero. Lo cual, en este momento, el 56%, 57% de las acciones de SPWR estaban entonces como short selling. O sea, es una posición bastante grande de acciones de SPWR que están entonces en el otro lado. Una vez que sobrepasó el nivel de 43, mucha de esa gente tenían eso como una zona de salirse, donde tienen que comprar para salirse de su posición en caso de que subiera, porque el precio está dado a que puede seguir subiendo. Y por eso fue que cuando en el día del viernes rompió ese nivel de 43 el precio, entonces vemos ese incremento bastante grande de volumen donde muchas órdenes se ejecutaron para comprar. Y ahí fue que entonces yo aproveché para salir de mi contrato con el retorno de 55%, el cual fue bastante bueno. Y ahí fue que entonces me aproveché por completo en esta. Esas son una de las configuraciones donde no pasan muy frecuente, pero cuando suelen pasar son bastante lucrativas porque el hecho de que los precios cuando están en esos tipos de configuraciones tienden a moverse bastante rápido. Hay mucha gente pendiente a ello, lo cual forzan a un incremento bastante grande del precio, en donde usted, si está a tiempo, si lo detecta entonces bastante temprano, puede aprovecharse de ese tipo de inversiones. Esa es una de los tipos de configuraciones de alta probabilidad que existen. Hay otras cuantas varias más, lo cual estoy pendiente en hacer unos cuantos videos en cuanto a esos otro tipo de configuraciones de alta probabilidad, para así usted entonces poder aprenderlo. En la comunidad de nosotros tenemos una zona donde tenemos todos esos gráficos de alta probabilidad para que entonces la gente pueda verlo, entenderlo y reconocerlo mientras se está desarrollando, para que ellos así también puedan aprovecharse de ese tipo de configuración. Esas eran entonces una de las cosas que quería entonces mencionarle que sucedió el viernes, y quería dejarle saber y explicarle cómo fue que se desarrolló ese evento, para usted así también entonces poder aprovecharse de ese tipo de movimiento que el mercado hace. Como dije, no lo hace siempre, pero cuando lo hace son movimientos grandes que se pueden aprovechar de eso, que son bastante lucrativos. Gente, como siempre,
Si quieren entonces unirse a la comunidad de nosotros, donde todos los días, todas las mañanas estamos hablando, envía en un chat de voz, preparando nuestros planes del día, las acciones que estamos viendo, por qué se están moviendo y ver los posibles puntos de entrada, para entonces tener así nuestro plan de entrada y nuestro plan de salida, ya sea para el lado de la pérdida o la ganancia, y entonces tener una inversión bien concreta con diferentes tipos de escenarios que pueden suceder. No solamente eso, sino que también pueden entonces vernos, pueden unirse en nuestras redes sociales, donde ahí van a encontrar entonces eventos que nosotros posteamos toda la semana sobre ya sea situaciones del mercado, eventos que están haciendo en el mercado o cualquier noticia que sea bastante importante y relevante de la situación dada en el momento. So, gente, eso era todo por hoy. Como siempre, mantengan su cuenta en verde. Eso es lo más importante. Protejan su capital. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Chao.